Del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cádiz, don José Manuel Gutiérrez Mas, quedó fijado el acto para el martes 27 de noviembre. Será presentado por el ilustrísimo señor don José María Cano Valero, arquitecto y académico de esta. Muchas gracias, doña Adelaida Boldes. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José María Cano Valero para presentar al conferenciante. Buenas noches, ilustrísimo señor presidente, ilustrísimo señor delegado del ayuntamiento, demás personalidades. Quiero comenzar esta charla, esta breve introducción, o esta presentación, como se quiera llamar, explicando el por qué nos encontramos aquí hoy. En abril de este año nos llegó un correo, a algunos de los que estábamos aquí, en donde se nos invitaba a una jornada sobre la conmemoración del Día Mundial de Geología. Este Día Mundial de Geología se celebra en toda España con una jornada campestre en donde geólogos comprometidos con la sociedad y el medio ambiente que se dedican a divulgar sus conocimientos a las personas que estén interesadas en estos temas. Este año, en conmemoración muy especial del bicentenario del 12, el título de la jornada fue Evolución de la Bahía de Cádiz en el transcurso de los tiempos geológicos, y fue organizada por el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cádiz. El día 6 de mayo, por la mañana, que era domingo, nos recogió un autobús en la Venta de Vargas y nos llevó a los lugares más significativos de la bahía. Recorrimos, por ejemplo, La Caleta, el poblado de Doña Blanca en el puerto, el río San Pedro en Puerto Real, y en San Fernando nos trajeron a Camposoto y al Cerro de los Mártires. Y sobre todo por una persona como yo, que soy arquitecto, nos vimos muy claro el origen de la isla de San Fernando, el por qué los edificios de aquí, algunos se mueven para un lado y para otro, por ejemplo el observatorio, que sí lo sabemos que está moviéndose siempre, y nos lo explicaron ellos perfectamente ese día, ¿no? El por qué el Cerro de los Mártires, el por qué las conchas en vez de estar horizontales están verticales. Bueno, por eso me estoy metiendo en su trabajo. Me imagino que este año, este año que viene, pues se organizará otra jornada, pues la celebración del año del Día de la Geología, que yo creo que podremos ir todas las personas interesadas sin ningún problema, simplemente poniéndonos en contacto con ellos. Todos los que fueron dando las explicaciones fueron profesores del Departamento de Ciencias de la Tierra, de la UCA, y los que, entre otros, los que estaban invitados, o están invitados aquí hoy, como Javier García Prieto y José Manuel Gutiérrez Mas. Javier García Prieto ha tenido un problema de salud y no ha podido venir. José Manuel Gutiérrez Mas, aquí presente, es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Cádiz desde 1994. Hijo de infante de marina, nacido en Cartagena, anduvo como hijo de marino dando tumbos de un lado para otro. Recaló en San Fernando en los años 60 y a finales de los 70, casándose con una cañailla y en la actualidad vive en Cádiz. Ha participado en numerosos proyectos de I+D financiados por empresas privadas o por las administraciones públicas. También ha participado en la redacción de 7 libros, entre ellos uno que yo considero que es básico para todas las personas que están interesadas, que es este que traigo aquí, que es la introducción a la geología en la provincia de Cádiz, que para los aficionados como yo ha sido pues prácticamente básico desde que se publicó, a principios de los años 90. También tiene numerosas publicaciones en revistas internacionales y nacionales. Yo contabilizo, sobrepasan las 60. Según me cuenta, personalmente, sus estudios geológicos son más un entretenimiento, y por eso lo tenemos aquí hoy, más que nada, que un trabajo. Siendo profesor de instituto, antes de ser profesor de la universidad, se iba los fines de semana para recorrer la provincia con algún colega, como hacemos muchos de los que estamos aquí ahora, y a base de recopilar información y ver y analizar el entorno,
dice humildemente que ha terminado conociendo algo de la zona. Con vosotros os dejo con José Manuel para que nos dé la charla que tiene preparada. Muchas gracias, José María. Muchas gracias, don José María Cano. Una vez que tomemos asiento, tiene la palabra don José Manuel Gutiérrez Más. Disculpar un poco por si tanto el alcance de la charla que vamos a dar como lo largo que pueda ser o corto, pues o me paso, o no llego, o aburro, en fin, ¿no? Sin disculpas, ¿no? La bahía de Cádiz, pues por tanto, como dice ahí, por su posición al suroeste de la depresión de Guadalquivir, como en la parte más occidental de la cordillera bética, que llega hasta aquí, como por su proximidad al estrecho de Gibraltar, donde se producen procesos de intercambio de masas de agua, etc., pues es un sitio privilegiado, y los materiales que la conforman también. Entonces su estudio, su observación, pues va a desvelar gran cantidad de información acerca de la evolución que ha tenido el Golfo de Cádiz. Es una parte esencial del conocimiento de lo que ha sido el Golfo de Cádiz. Los primeros estudios realizados en esta zona se deben al geólogo gaditano José Macpherson. En su libro, el libro más conocido es el Bosquejo Geológico de la provincia de Cádiz, y en él hace un estudio extraordinario, muy moderno ya para esa época, en 1873, la Primera República, y son estudios muy avanzados, con cortes geológicos extraordinarios. Este es un corte geológico de la playa, del acantilado, del antiguo acantilado, que está aquí debajo porque ya está recubierto, de la playa de Santa María del Mar, en Cádiz. Aparte de estudios en la sierra, en la serranía de Ronda, magníficos, con cortes geológicos, mapas de mucha calidad, fue el primero que abordó estos materiales que son los que afloran, los que están presentes en el área, en el entorno de la bahía, y que son los que generan su paisaje, ¿no?, característico, lo que aquí se llama la roca estonera. Macpherson, aparte de hacer cortes, interpretaciones muy detalladas y la verdad que muy modernas, tuvo un detalle que fue que se observó que un conglomerado que está por más o menos a esta altura, cerca ya de la arena de la playa, observó que clastos, bloques grandes de este mismo material estaban encima de él y encima de otros materiales más modernos. Esto es un poco el mismo material, la misma edad y todos los bloques, ¿no? Él apunta a movimientos geostróficos importantes. Hoy sabemos que eso podrían haber sido tsunamis. Es el primero que aporta una novedad, ideas modernas, es el introductor de la petrografía microscópica en España, etcétera, etcétera. Entonces esta primera diapositiva es un homenaje a este geólogo de Cádiz. Otro geólogo importante, también afincado en el puerto de Santa María muchos años, es y casi portuense, que era de Lebrija, es Juan Gabala y Lamorde, que era ingeniero de minas, fue director del Instituto Geológico Minero de España y geólogo. Aportó varios trabajos a la provincia de Cádiz, mapa geológico provincial, muy importante, hasta los 50.000, y referente a la bahía, que es el tema que nos ocupa, pues publicó en primer lugar en 1927 el libro Cádiz y su bahía en el transcurso del tiempo geológico, que luego fue reeditado en un facsímil por la Diputación, creo, y todavía está a la venta por ahí, un libro magnífico. También otro denominado La geología de la costa y bahía de Cádiz, un librito pequeño, publicado por el IGME, Instituto Geológico Minero. Y finalmente, ya bastante mayor, a final de los 70, da una conferencia en el Instituto de Estudios Gaditano de la Diputación de Cádiz con este título, El origen de las Islas Gaditanas. Por eso yo el título que se ha mantenido en la conferencia, yo no quería mantenerlo, porque creo que era, por mi parte, me parece, bueno, creo que ya estaba ocupado ese título, pero no sé cómo se ha puesto ni por qué se ha mantenido. Yo en principio sugerí otro. Pero bueno, Juan Gabala ya hace una hipótesis sobre el origen de la bahía. Él se basa en la Oda Marítima de Avieno, el poema latino de Avieno, en el que consideran que las Islas Gaditanas, en la época, en tiempos romanos, estaba configurado por un amplio estuario, que es el actual curso del Guadalete, y por una serie de islas que se encontraban cercanas a la costa.
Él compara esta distribución con la actual. Este es el mapa de Gabala, ya tiene unos años, pero bueno, es la actualidad, ¿no? La zona de tierra firme, la zona de la marisma, o llanura mareal, si queréis llamarla, o esteros, y las islas que están adosadas a tierra a través de cordones arenosos o del mismo llanura mareal, del fango. Él considera que el río Guadalete es el responsable de esta acción erosiva en un momento que llama el diluvial. Bueno, era un periodo geológico antiguo, cuaternario, y considera que el río Guadalete va excavando este cauce. Primero desembocaba por esta zona, perdón, se me ha ido. Es que me chico la pantalla. Él consideraba que primero desembocaba por la zona de Santipetri y que luego fue por efecto de cambio climático, pérdida de caudal, etcétera, fue acortando su cauce, después lo hacía desembocar por la zona del río Arillo y finalmente por aquí, en una especie de acortamiento de cabecera. Bueno, pues estas ideas, que son magníficas y en su momento impactaron mucho a nosotros, los geólogos que llegamos a Cádiz a institutos, a trabajar aquí, de fuera, en esa época nos impactó mucho, era una idea muy bonita, muy interesante. Sin embargo, pues los tiempos han avanzado, los conocimientos, y si bien no se puede dudar ni se puede rebatir las hipótesis de Gabala, puesto que la acción fluvial está ahí, hay erosión, y hay acantilados, y hay zonas erosivas, transportes, sedimentación, etc., ¿no? Pero hay más cosas. Entonces, el origen de la de Cádiz, partimos de esas ideas que son interesantes, Macpherson, Gabala, sabemos que hay eventos raros, de rocas que están abajo, pero que bloques de ellas están encima de otros, sabemos que la bahía ha sufrido procesos que han hecho la configurada como estaba, pero tenemos que hablar del origen de la de Cádiz a tenor de los nuevos conocimientos. Nos hemos resumido los factores que más influyen en la formación de la bahía, pues es, con un cierto orden, ¿no? La posición geográfica, si se puede llamar global, respecto a la tectónica de placas, dónde está respecto a ese movimiento tectónico de las grandes placas tectónicas, los dominios geológicos a los que pertenece, que va a ser donde va a controlar el tipo de proceso sedimentario que tiene lugar ahí, si de rellenos, o sea, la evolución geológico-sedimentaria también, el control tectónico que va a tener la bahía, que va a ser muy interesante, muy fuerte, y finalmente el control climático estático reciente, el cuaternario, no sé si llegaremos hasta ahí, y el régimen deposicional, que eso sería lo actual. ¿Qué está pasando ahora mismo en la bahía? Yo no sé si llegaremos a todos los que podamos, ¿no? Bajo el punto de vista de la tectónica global, pues la bahía de Cádiz, por aquí, está situada muy cerca de un límite de placas, que es la placa africana, que es esta de aquí, y la placa euroasiática, con la subplaca ibérica, si queréis también la de Alborán. Pero está en el borde de placas que configura la famosa falla Cádiz-Alicante. Esa falla es la responsable de muchos terremotos, de muchos tsunamis y de movimientos de tierra importantes. Entonces, nuestra posición es, podemos decir que es cercana o muy próxima a una zona tectónica y sísmicamente activa, bastante activa. Bajo el punto de vista de los dominios geológicos, la bahía de Cádiz, aquí, está situada entre dos dominios, o queda en los dos. Solapa dos dominios, o en la zona de solape de dos dominios, mejor, que sería, por una parte, la cordillera bética, esta, que llega desde Cádiz hasta, bueno, desde el Golfo de Cádiz, hasta, bueno, si cordillera es que está emergido, pues desde Cádiz, hasta las Islas Baleares, menos Menorca. Esto sería la cordillera bética. Y luego forma parte de otro dominio más moderno, que es la depresión del Guadalquivir, que es esta. Entonces estamos en los dos dominios. En ese juego se ha configurado, y en los procesos que han venido después, se ha configurado la bahía de Cádiz, tal como está hoy día, ¿no? Bueno, en la zona de Cádiz, ambos dominios, como he dicho antes, se solapan. Aquí los tenemos. Estos son los dominios de la cordillera bética, y este en amarillo son los dominios de la depresión del Guadalquivir. Se ve claramente que están remezclados. Es verdad que la cordillera, a medida que nos vamos hacia el este, va aumentando en altitud, pero vamos, este y noreste, hacia la Sierra de Cádiz, pero sus estribaciones están aquí. Pero estamos encima de la cordillera.
quizás no en la parte más alta de la cordillera, en el extremo occidental, pero solapados con ella. Entonces hay que tenerlo en cuenta si queremos entender un poquito lo que está pasando. Un poco nada más, porque eso sería muy largo, y tampoco yo soy el especialista adecuado para hablar mucho de esto. Pero sí dejar claro que estamos en donde se solapan ambos dominios. Estos amarillos serían depósitos de la depresión de Guadalquivir, y estos más oscuros sería Triásico, Jurásico, etc. Se solapan los dominios. Los afloramientos de estos dominios aparecen en todo el entorno de la bahía, por todas partes. Estos son los dominios de la depresión de Guadalquivir, estos tonos amarillos, Mioceno, Plioceno, etc. Y los tonos estos, rosa, verde, marrón, etc., azul, son los dominios de la cordillera. ¿De acuerdo? Bueno, el azul sería morronitas y sería otra cosa, luego hablaremos de ello. Pero los afloramientos de ambos dominios están solapados, incluso debajo de esto. Para poder tratarlos y hablar de ellos más fácilmente, los dividimos, los afloramientos, los materiales, en dos: los preorogénicos, que serían los de la cordillera, que están formados por materiales margosos, yesíferos, como el Triásico, también calcáreos, como los del Jurásico y Cretácico, etc., ¿no? Estos materiales están plegados, están deformados, incluso están invertidos. Las series han dado la voltereta y se han invertido debido a los esfuerzos tectónicos tan intensos que han sufrido. Son materiales plegados, deformados, los preorogénicos. Se depositaron antes de que fuera la orogenia, y la orogenia los ha deformado y los ha traído hasta aquí. Son materiales también alóctonos, que se depositaron en unas cuencas muy lejanas de aquí y que han sido traídos hasta aquí por los empujes tectónicos. Todos estos que no son amarillos. Los posorogénicos son materiales autóctonos, que se han depositado en los mismos sitios en los que yacen. Por ejemplo, todos los materiales, vamos a llamarles, si queréis, facies, roca ostionera, que están depositados por todo el entorno de la bahía. También son autóctonos, materiales de Berger, de Arco de la Frontera, hasta con distinta edad, ¿no? Su característica principal es que yacen casi en el mismo sitio en el que se han formado. No han sido deformados por esfuerzos tectónicos importantes, si acaso basculados, fracturados, pero nada más. De la cordillera bética poco podemos decir si queremos tener tiempo, pero bueno, la cordillera bética forma parte del cordón, de la parte del sector occidental del cordón alpino mediterráneo, y es que he perdido el ratón, y junto con el Rif, pues forman lo que se llama el Arco de Gibraltar. Su origen está relacionado con una rotación de la placa ibérica respecto a la placa africana, que dio lugar a la deformación de los depósitos que se estaban acumulando en una cuenca más o menos a la altura de Liguria, del mar Ligur, y fueron empujados por esfuerzos tectónicos compresivos desde esa zona hacia el oeste. Posteriormente hay una segunda fase tectónica también intensa, compresiva, que es la liberación de la placa de Alborán, que desplaza parte de la cordillera ya plegada contra las zonas más occidentales donde estamos nosotros, arrumbando una serie de mantos de corrimiento y acumulándolos en esta parte occidental, incluso en la misma depresión de Guadalquivir. Un esfuerzo tectónico muy fuerte que han dado lugar a esa cordillera y a los depósitos y a las formaciones que tenemos aquí hoy. Como los Alpes, las estructuras más características son los mantos de corrimiento. Son materiales que han sido desplazados, acumulados y que se solapan sobre otros, unos sobre otros, cabalgan unos sobre otros. Esta es la estructura típica de la cordillera, y en esta estructura en manto se basan los distintos dominios en que se clasifican. No vamos a entrar en esto, pues sería de verdad muy largo y complicado. Solo decir que en la zona de Cádiz, en la bahía, los únicos unidades de la cordillera que aparecen son el subbético, zonas subbéticas, aquí no tiene el sentido geográfico, tiene un sentido muy geológico, comparándolo con los Alpes. El subbético, completamente el subbético medio, en la zona de Cádiz, y luego las unidades del campo Gibraltar, concretamente lo que se llama las areniscas del Argel. Son las dos unidades que están más cercanas y en el entorno de la bahía, incluso quizá debajo, ¿no? Bueno, un poquito de cada uno, muy poquito. El subbético medio, en la zona de la bahía, está representado por yesos triásicos, como estos que afloran la cantera de Paterna,
yesos triásicos, rodeados a veces de margas y de arcillas, en los que los materiales, incluso los jurásicos y cretácicos, están flotando sobre ellos. Son materiales plegados muchas veces, que han sufrido inversiones de la serie estratigráfica, etc. Es una tectónica muy fuerte, muy complicada. También están representadas parte del Triásico, que son estos aquí que están en violeta, que se meten debajo de los materiales más recientes, de la bahía, ¿no? Están debajo. Además también hay materiales subbéticos calcáreos, como estos que están aquí. Este es el curioso cerro de Peñarpada, cerca de Paterna. Son clipes o pequeños isleos de materiales de la cordillera que han sido fracturados, empujados y han funcionado como gigantescos claustros. Unas veces sobre el Triásico, sobre los materiales triásicos que son plásticos, tienen arcillas y yesos, y otras veces simplemente se han depositado en la cuenca del Guadalquivir y han sido rodeados por unos materiales arcillosos, que son estos que están aquí en color así como rojizo, no rojo, bueno, no sé qué color es este, naranja, y unas arcillas que lo rodearon, que eran depósitos, como vemos ahora, depósitos de la cuenca del Guadalquivir, al que llegaron estos materiales empujados por la tectónica y se acumularon como claustros. Y estos son los tipos de materiales de carácter subbético que tenemos en este entorno. Las unidades del aljibe, las areniscas del aljibe, que son conocidas porque se usan mucho en construcción, en la zona de la sierra y por ahí, pues forman parte de las unidades del campo de Gibraltar. Es una de las unidades principales y mejor representadas en la provincia de Cádiz. Bajo el punto de vista de la cordillera, pues forman mantos de corrimiento muy importantes, que a veces están incluso cabalgando a otras unidades. Por ejemplo, aquí está cabalgando unidades subbéticas y penibéticas en la zona de la sierra. Este sería las areniscas del aljibe, cabalgando tectónicamente a las calizas subbéticas y penibéticas. Pero bueno, esto nos pilla un poco lejos de la zona de la bahía, pero vamos, forma parte es la misma historia, ¿no? Aquí las encontramos muy cerquita. Estos son areniscas del aljibe, o sea, están en la zona de Medina, están en la zona de Conil, y seguramente están debajo, porque aquí aparecen en algunos conglomerados de tipo ostionero y eso, aparecen como clastos, arramblados, como si se hubieran erosionado y depositado después. Aquí tenemos un ejemplo. Estos son bolas del aljibe que están amalgamadas o fosilizadas por calcarenitas pleocenas. Son muy cercanas aquí, esto es en esta zona, por aquí en Conil, Cabo Roche, por ahí. O sea que forman parte también de la historia y de la evolución geológica de la bahía de Cádiz. Aunque ahora mismo sean parte de la cordillera, pero están aquí también. Están representadas de alguna manera. Otras formaciones estas serían de la cordillera y de la depresión de Guadalquivir. Son de la depresión del Guadalquivir. Se llaman formaciones sinorogénicas. Son unas unidades sedimentarias que se depositaron en la depresión de Guadalquivir a medida que la cordillera se iba formando. La cordillera, los empujes tectónicos de la cordillera dan lugar a una carga sedimentaria sobre el macizo ibérico, que está aquí, la antigua meseta, macizo metamórfico y cristalino, y la carga de los sedimentos acumulados de los sucesivos mantos, ¿ves? Van empujando y se van cabalgando, ¿no? El peso de la misma cordillera produjo una flexura, bueno, ese es el modelo que hay, produjo una flexura en ese zócalo cristalino, más antiguo, paleozoico, y se formó la depresión de Guadalquivir, que es una depresión, una fosa tectónica generada, o también se llama antefosa o Foreland Basin, que se constituye en el frente orogénico, justo en la zona de choque con el antepaís, que es el zócalo paleozoico cristalino. En esa depresión se fue rellenando el sedimento desde el mismo momento que los materiales preorogénicos empezaron a emerger. A ir emergiendo, se fueron erosionando y en la depresión de Guadalquivir se fueron acumulando bloques, como los que hemos visto antes. Este podría ser uno. Bloques como del tipo que hemos visto antes, o bien sobre el Triásico, o bien subbéticos, o bien del aljibe, de la unidad del aljibe que hemos dicho, se fueron acumulando como grandes clastos en una masa sedimentaria que en ese momento se estaba depositando de forma autóctona en la cuenca. Entonces, eso da lugar a una formación que se llama el complejo tectosedimentario del Guadalquivir, también conocido como litostromo bético, también conocido como manto de Carmona,
que es simplemente el relleno textosedimentario de la depresión del Guadalquivir. Son los primeros rellenos, los primeros sedimentos que recibe la cuenca. O sea, a medida que se va produciendo la compresión y el empuje, van cayendo la cuenca y se van rellenando y amalgamando de esos materiales. Estos bloques están ya previamente fracturados, empujados y son como escamas tectónicas, una cosa así. El complejo textosedimentario del Guadalquivir. Asociado, bueno, antes de hablar de la morronita, este complejo lo tenemos aquí representado, el alcance es bastante largo, ¿no? Llega a Carmona, por eso Precori, petrolero, ingeniero de petróleo, le llamó manto de Carmona también. Este es el alcance, este material color sepia, es el alcance del manto del complejo textosedimentario del Guadalquivir en la zona de la depresión del Guadalquivir, el frente olitostrómico. O sea, sería margas y arcillas que amalgaman a grandes bloques tectónicos que son fragmentos de los materiales preorogénicos. Relacionado con el manto, con el complejo textosedimentario del Guadalquivir, aparecen otras rocas, otros materiales típicos de la zona de Cádiz, sobre todo aquí también en San Fernando, porque afloran aquí, de este color. Son las moronitas. Las moronitas son esas rocas, esos materiales, arcillas margosas, color blanco, ricas en diatomeas, en foraminíferos, en organismos pelágicos, que son conocidas en la región como albarizas, por su color blanquecino. Están en todos los relieves, yendo a Parrota, yendo a Sanlúcar, yendo a Jerez, están yendo a Chiclana, Medina, están por todas partes. Estas albarizas se llaman moronitas porque Salvador Calderón le puso ese nombre porque las encontró en Morón de la Frontera. De ahí viene el nombre, geológicamente se llaman moronitas. Son margas pelágicas, ricas en organismos, microorganismos, pero de color blanco, a veces grisáceos, si están muy metalizadas, pero que también tienen olistolitos. Un olistolito es un bloque del olitostroma. El olistolito puede ser de este tamaño, que es métrico, puede ser 3 metros, 2 metros, o puede ser kilométrico, como el cerro ese que hemos visto, o la Sierra del Pinar en Grazalema, depende. En este caso, las moronitas tienen olistolitos de tamaño métrico, y a veces más pequeños. Pero son olistolitos, son fragmentos de bloques jurásicos y cretácicos, que están inmersos en esas margas sinologénicas. Ese afloramiento que estoy señalando junto con esto es otro olistolito, que está al lado de este. Este es mucho más grande, estos son yesos. Bueno, son arenitas de yeso. Los granos son de yeso y tienen incluso estructuras sedimentarias y muy ricos. Ambos son en la Barrosa, sin más. Ambos están en la Torre del Puerco. La Torre del Puerco está aquí arriba. Los dos. Y estos materiales están aquí debajo. Incluso a veces se usan como cantera, a veces se usan para otras cosas, o para zahorra, etc., ¿no? Pero afloran aquí en San Fernando, en esta se me va el ratón. Aquí están, y seguro que están debajo. Bueno, pues terminado el relleno sinologénico, en el que se depositan esas margas pelágicas y arcillas junto con los olistolitos, empieza ya, se calma un poco la cordillera, se terminan las principales fases tectónicas y podemos decir que entramos en una fase más tranquila. En ese momento empiezan a depositarse en la depresión de Guadalquivir lo que va a ser ya el relleno real de la bahía. Todavía en esos tiempos, que es el Mioceno superior, Cádiz está bajo el agua, todavía no ha emergido, sigue siendo una zona de aguas profundas. Estamos en el Mioceno superior hace aproximadamente entre 11 y 7 millones de años, en el Tortoniense. En estos tiempos, la cordillera bética está ya formada, es esta, como veis tiene una orientación similar a las Baleares, a las actuales Baleares, ¿no? Se orienta así, serían islas inmersas en un mar que serían el Océano Mediterráneo o Tetis y el Atlántico. Estaba comunicado por varios pasos. Un paso que era el corredor bético, el corredor rifeño, el del Guadalhorce, etc. Varios pasos. Había comunicación estrecha, pero existía una cierta comunicación entre el Mediterráneo y el Atlántico. En esos momentos, con la cordillera ya más tranquila, más calmada, se empiezan a depositar materiales del Mioceno superior, que ya serían materiales post-orogénicos. Estos materiales se van acumulando en las zonas de borde, sobre todo en la parte
sur del margen de la cordillera, empiezan a depositarse aquí, donde está el margen que corresponde a la cordillera, no al macizo, ¿no? Al macizo ibérico. Y empiezan a acumularse de una forma progradante, o sea, van creciendo, van rellenando sobre la cordillera recién formada, estaría aquí estarían los subbéticos, la unidad del campo de Gibraltar, los aljibes, los inorogénicos, los listostromas, etc. Se van acumulando estos materiales, de un modo similar al actual. El relleno sedimentario que se inicia en el Mioceno superior, ya más tranquilo, con no tanta actividad tectónica, da lugar a que los sedimentos se puedan considerar como autóctonos. Pero la tectónica no paró nunca. Hay que recordar que estamos en una zona tectónicamente activa. Entonces la tectónica no paró, siguió un poquito. Tanto que debido a esfuerzos compresivos, como estos que están aquí, se desplazaron algunos materiales y dieron lugar a un cierre progresivo de esta zona. Primero se hicieron algunos pasos, el paso que llamamos Bético, luego queda el paso del Guadalhorce y del Rif, y finalmente se cierra el paso del Guadalhorce y solo queda ese angusto paso del Rif, que no está claro si se cierra o no. Pero bueno, el caso es que debido a movimientos tectónicos que podemos llamar neotectónicos, porque son producidos después de la formación de la cordillera, se cierra el Mediterráneo, esa isla. En ese momento pierde agua, el clima es árido y empieza a desecarse, hasta el punto de que se seca casi totalmente, y en sondeos recientes realizados por el Goldman Challenger o el Goldman Resolution y tal, se ha encontrado hasta cerca de 3 kilómetros de sales y de rocas evaporíticas que demuestran que el Mediterráneo se desecó en este periodo. Mientras el Mediterráneo estaba secándose o seco, en el Golfo de Cádiz, una depresión de Guadalquivir, sí que se estaban depositando cosas. Nosotros estamos aquí, pero empiezan a depositarse en un sentido progradante distintos materiales, desde litorales, como arenas calcáreas, conglomerados, gravas, etcétera, hasta materiales pelágicos, más profundos, ¿no? Margas y eso. Este relleno que se va produciendo en la zona de Cádiz, de la bahía, que se produce especialmente aquí, y también por la zona de Ronda, etcétera, nos ha dado dos tipos de materiales conocidos. Uno, las famosas margas azules, que afloran en la zona de Rota, también afloran por Conil, en otras zonas cercanas a la bahía, y las calcarenitas, estas por ejemplo se en Vejer, pero son, al ser más resistentes que las margas, pues nos han dado relieves muy importantes, incluso aquí en la bahía. Los relieves más conocidos son los de Tajo de Arcos, los de Barbate, etcétera, de Ronda, pero aquí en la bahía pues, tenemos la Sierra de San Cristóbal, que son de estos materiales. Luego ya estamos configurando la bahía, ya se está formando. Ya estos depósitos están ya haciendo que la bahía poco a poco pueda ir ya rellenándose esta zona y emergiendo un poco. Todavía no ha emergido, Bueno, aquí parece que las cosas cambian. Lo mismo que hubo unos esfuerzos neotectónicos, o sea, después de las principales fases de orogenia, que cerraron el estrecho, pues ya casi al final del Mesiniense, que es el Mioceno superior, y principios del Plioceno, esfuerzos distensivos dan lugar a una cierta apertura. Se cae el umbral este que cerraba el estrecho. Y se abre una pequeña abertura que es la que pone en comunicación de nuevo el Atlántico y el Mediterráneo. En ese momento se establece una comunicación que persiste, la entrada de agua atlántica, con más fitoplancton, con unas características menos salobres, etc., y la salida de agua mediterránea más salobre, más fría, porque va más profunda, y se produce un intercambio de todo. En ese momento, en el Golfo de Cádiz, las cosas empiezan a cambiar, hay una retirada del mar Mioceno, pero en el momento que se produce la apertura, se inicia a la vez también un proceso transgresivo, de avance del nivel del mar, de subida al nivel del mar, y que marca el inicio del Plioceno, que va a ser la época que va a dejar más huella en la bahía, ¿no? En los materiales de la bahía. El Plioceno, pues,
ya son con unas características similares no, pero mucho más parecidas a las actuales. En la cuenca del Guadalquivir pues ya hay un golfo abierto hacia el suroeste, la corriente atlántica de la Mediterránea están funcionando, se están intercambiando, es el momento de máxima diversidad. Esto tiene lugar entre el Messiniense y el inicio del Plioceno, más o menos. Es el momento de máxima diversidad. Hay aguas cálidas, estamos en un clima cálido, el intercambio de masa de agua produce una diversidad biológica importante, acumulación y proliferación de organismos que luego se detectan en los sedimentos. Los materiales que se depositan en ese momento pues, van a ser arenas bioclásticas, van a ser conglomerados conchíferos, en fin, todas estas rocas que conocemos, calizas incluso, calcarenitas, los materiales que no son más familiares a los que habitamos en el entorno este de Cádiz, los que van a dar y van a configurar más el paisaje de la bahía. Por ejemplo, esta una zona de Conil, el acantilado de la Barrosa, etc. Niveles bioplásticos, las rocas pioneras. Bueno, característico de estos materiales pliocenos es la presencia de bioclásticos. Es una época de aguas cálidas, de mucha diversidad biológica, bueno, intercambio de agua con la zona mediterránea y proliferan los organismos. Entonces es típico de estas unidades pliocenas la presencia de niveles bioclásticos muy abundantes. Estos niveles bioclásticos presentan distintos grados de cementación. Por ejemplo, estos están muy cementados, estos también, y estos sin embargo no lo están. La mejor roca accionera es la que está cementada, indudablemente. Esto es casi esqueletos calcáreos en una matriz arenosa degradable. La cementación pues, va a depender del clima, va a depender también del contenido de los caparazones, si es aragonítico, si es calcítico, si son calizas magnesianas. Tienen distintos grados de solubilidad esos caparazones. Entonces, según la especie o el espécimen dominante, en cada época, que van cambiando, pues nos va a dar cemento o no cemento. Si, por ejemplo, los cementos, si el caparazón es aragonítico, el cemento se va y nos queda el molde interno del bicho. Entonces, el cemento donde se va a cementar la matriz arenosa. Eso nos da una roca accionera estupenda para lo que sea. Igual que esta, ¿no? Los fósiles han desaparecido porque el cemento se ha disuelto. El caparazón se ha disuelto y ha pasado a cemento. En estos casos, que son incluso más antiguos que estos son materiales más viejos que estos, sin embargo, permanece la matriz arenosa, degradable, y los fósiles están intactos, porque su composición química es resistente a la meteorización. Entonces, no se disuelve y no genera cemento. Tipos de materiales pliocenos, pues hemos encontrado hasta 4, pero hay muchos más. Hemos encontrado arenas, calcarenitas, etc. Distintos tipos nosotros le llamamos facies, tipos de facies, que aparecen solo en los materiales pliocenos, con distintas características. Unas son capas de tormenta, otras son depósitos de lagún, etcétera, etcétera. No quiero tardar mucho. Al final del Plioceno se observa una pérdida de diversidad. Taxones o fósiles que eran de aguas cálidas pasan a ser ahora desaparecen o cambian de latitud. Digamos que huyen de la zona y se van a zonas más meridionales. Hace unos 3 millones de años se observa extinciones masivas de ciertas especies en la zona del Golfo de Cádiz. Eso indica un poco un cambio climático y un enfriamiento del agua del mar, por un enfriamiento en la tierra. De alguna manera puede estar relacionado con el tierra de Panamá, el cambio de la corriente del Golfo, pero se inicia un periodo frío que coincide con eso, ¿no? Pues se inicia un periodo frío que aquí está marcada la curva isotópica, estos son aguas cálidas, y baja ya al frío, ¿no? Que puede marcar el inicio del cuaternario. Hay un cambio importante en el contenido biológico de los fósiles que están presentes en los sedimentos. Esto se observa muy bien en los materiales por aquí. Los materiales por aquí no solo son pliocenos, no todo es roca. Bueno, todo parece roca accionera de lejos, ¿no? Pero no lo es. Aquí está una especie de discordancia o de cicatriz erosiva
y angular, sobre el que terminan los materiales pliocenos, y sobre ellos están depositados los materiales pleistocenos. El pleistoceno es el cuaternario antiguo. La principal característica son dos. Una, que son materiales ya más litorales, no son tan profundos como... Bueno, estos son someros también, los del plioceno, pero un poquito más profundos. Los materiales pleistocenos son casi todos litorales, son playas cuaternarias, casi todos. Y sobre todo se observa una pérdida de contenido fósil, de diversidad, que es lo que habíamos dicho antes. Ese cambio de condiciones climáticas. En los materiales pleistocénicos cambia la cosa. Hay mucha más variedad, no hay tanto fósil, hay clastos de todo tipo, materiales muy diversos, ¿no? Pero todos son... Esto, por ejemplo, de la Barrosa es una playa de alta energía, una terraza de playa pleistocena, clastos muy imbricados, muy curiosos, también hay clastos del aljibe, o sea que demuestra que los materiales del aljibe estaban cerca, o están cerca de la bahía. Hasta 7 u 8 fósiles que hemos diferenciado hoy en estos depósitos pleistocenos. La principal característica del material pleistoceno, que está encima del otro y forma unidades cartografiables conjuntas, no se pueden separar. Encima del plioceno, con sus bioplastos y sus conchas de diverso tipo, están el pleistoceno. Son unidades que están fijas, que están en cartografía, aparecen en conjunto, ¿no? La diferencia es que en el pleistoceno hay más bloques, más detríticos y menos fósiles. Es la principal característica. Que, bueno, un poco bloques de distinta naturaleza, pero bueno, abundan más los bloques que los fósiles, ¿no? Todos son del entorno de la bahía, ¿eh? Todos están tomados por aquí, estas imágenes. Al terminar el plioceno, bueno, el plioceno termina, perdón, es que el afán de... ¿no? El pleistoceno termina con los materiales pleistocenos marinos, como este de aquí, estas son areniscas, terminan con una superficie erosiva, que se ve aquí, que es una superficie, un karst, una superficie castificada, de esto, y encima de ella, fosilizándola, ahí aparecen arenas rojas fluviales, lo que nos está indicando ya una retirada del nivel del mar, y la llegada ya de aportes de limos y de arenas finas fluviales con cantos de cuarcita que proceden de la meseta. Ahí termina ya un poco los depósitos marinos, pliocenos, y se inicia ya un relleno más continental. Todos estos paquetes, que son los que configuran el paisaje de la bahía, están basculados. Hay una fase neotectónica también que da lugar a pequeñas fallas y al basculamiento de estos bloques. Ya, sin eso no podría. Bueno, pues con posterioridad al basculamiento de esos bloques se instala otro conglomerado encima de ellos, en discordancia con ellos, que no forman parte de ese paquete y que además están, no se ven en los relieves, se ve solo en la zona intermareal del entorno de la bahía. Ya Macpherson lo indica en la memoria del bosque morfológico de la provincia de Cádiz. Estos conglomerados básicamente... Estos materiales son dos. Están en discordancia sobre los anteriores y en cotas bajas. Y además alineados. No están muy texturizados. Pequeñas fracturas, pero muy poco texturizados. Estos materiales son estos conglomerados que hemos visto antes, que les llamamos galletas, porque son como cookies, ¿no? Como conglomerados galletas muy finos. Posiblemente sean de aljibe o sean de calizas del Trias. Y encima de ellos hay unas gravas, bueno, conglomerados de grava, con laminación cruzada, de dunas típicos de playa. Esto podría ser un evento de alta energía, posiblemente un tsunami o algo parecido, tormenta, y esto, sin embargo, que está aquí encima, sobre el que está el castillo, y este de aquí, son ya playas. Esto es una playa fósil. Pero aunque sea pleistocena, es posterior a los niveles que hemos visto antes, en esos acantilados. Ese conglomerado que hemos dicho antes aparece en Santa María del Mar, en Cádiz, este de aquí. Estos ya son más antiguos, es este, aparece en Torregorda, este de aquí. Incluso conserva las formas de la playa casi y su posición. Aparece también en el castillo de Santipetri, aunque parezca que no, mentira, pero el castillo de Santipetri, las rocas que lo forman no son las del otro lado del acantilado, son estos conglomerados. Estos están tomados allí, estos también. Aquí están los dos mismos niveles que aparecen en la caleta de Cádiz. Es un cordón
que mantiene la cota y que sigue hasta Cádiz. Son los conglomerados depositados encima de las unidades anteriores. Una vez que se ha rellenado el material, que se ha depositado estos materiales, que ya son los que vemos, los que percibimos todos los días en nuestro paisaje, le hace falta un retoque. El retoque, otra vez, la biotectónica. Como vemos, aunque llamamos a esto fosforogénico, pero aquí, por estar cerca de la zona de límite de placas, pues no para, ¿no?, la actividad. Entonces, en la zona de la bahía y en otra área de la provincia de Cádiz, pues se detectan fracturas de dos direcciones principales, una noreste, noreste-suroeste, que son esta de aquí, y noroeste-sureste. Esta última conforma la línea principal de la costa, la otra conforma los escalones. Entonces la costa de Cádiz es escalonada debido a estas familias de fracturas, de nuevas fracturas. Estas fracturas lo que han hecho con los bloques, bueno, estas son fracturas antiguas que han jugado de nuevo. Son sobre todo fallas transcurrentes antiguas que han jugado nuevamente. Estas fracturas han diferenciado una serie de bloques que se ven aquí en la imagen, como San Fernando, esto de aquí, ¿lo veis? San Fernando, que está aquí, el Cádiz, en esta otra dirección, la dirección contraria. Y entonces la forma de la bahía tiene las dos formas estas. Todas las direcciones son siguiendo estas formas. Los caños, todo, ¿no? Los apoyos donde va la arena, de las barras, todo está configurado según estas dos direcciones tectónicas. Estos bloques que han jugado, basculando, han configurado también distintos ambientes sedimentarios, ya sean relleno de marisma en su momento, ya sean islas barreras, etcétera, según las condiciones, ¿no? Pero esto es lo que realmente configura a la bahía de Cádiz una vez que ya se ha producido el relleno sedimentario que hemos estado viendo, ¿no?, de materiales antiguos, hasta el Pleistoceno, cuaternario antiguo. En la zona de San Fernando, que es un poco petición especial, pues vemos que San Fernando está controlado por fallas que tiene esta dirección, noreste, suroeste, la contraria, la que de los escalonamientos. Esto ha dado lugar a bloques, a un bloque alto en la zona de la bahía que sobresale, que es la zona más alta de la bahía, quitando la sierra de San Cristóbal, es esta, ¿no? Por eso está aquí el observatorio. Además, estas fallas han dado lugar a la salida de material subbético, cuando hablábamos de los yesos triásicos. Estos materiales subbéticos han actuado por toda la zona de la bahía y aparecen pues, en el Cerro Santa Ana, en Chiclana, aparecen también estos materiales yesíferos donde está el balneario ¿cómo se llama? Y incluso en la zona de San Fernando en varios puntos. Aflora en la zona del Cerro de los Mártires. Estos son yesos triásicos. Esto es cordillera, desde luego, está debajo. También se puede considerar unidades del complejo de tectónico sedimentarios de Guadalquivir, del ornitostroma, también. El caso es que el empuje diferencial al ser materiales menos densos por isostasia han tendido a subir, también por la presencia de agua que la absorben, han tendido a subir a favor de fracturas y han dado lugar a que estos sedimentos que son pliocenos, que se depositaron casi horizontalmente y como mucho lo que tienen son pequeños basculamientos, como hemos visto, porque estén prácticamente verticales. Esta foto es en la zona del cerro, pero que el estrato está casi vertical, como está en el dibujo. Esta configuración se debe simplemente al empuje diferencial por densidad de los yesos triásicos subbéticos. Características sobre todo del sector sureste de la bahía, desde Cádiz, desde San Fernando y Chiclana sobre todo, pero hay otros sitios, ¿no? Bueno, yo no sé si estoy muy pesado, ¿sí o no? Vale. Bueno, pues el cuaternario, con la retirada del mar y con la presencia de niveles fluviales que está a terminarse, y se termina con el último máximo glacial, que lo podemos situar aquí, al final de la glaciación gurmiense. En esos momentos, este es el último máximo glacial, conocido como LGM en inglés, Last Glacial Maximum, aquí, el máximo frío. En ese momento, el frente polar ha avanzado mucho, se ha situado casi a la altura del Golfo de Cádiz, ¿no?, la zona de Portugal, y las aguas son muy frías.
muy frías. Es un momento de crecimiento de los mantos de hielo y de las banquisas de hielo, y esa retención de hielo que hay en los continentes y en el mar da lugar a una retirada del mar, de manera que las plataformas continentales de Cádiz estarían emergidas. La vía de Cádiz estaría muy lejos del mar, no sé cuánto, pero se dice que la subida fue de 120 metros, pues 40 o 50 kilómetros de la orilla del mar, ¿no? En ese momento los ríos vertían directamente al talud continental, y por la actual plataforma continental, que ahora mismo está sumergida, simplemente estaban los materiales pliopleistocenos que hemos visto, erosionándose por acción fluvial, etcétera, etcétera. Por eso las teorías de Gabala no se pueden rebatir, porque la acción fluvial ha existido. Lo que pasa es que no es el único factor que ha controlado esto, hay muchos más, ¿no? Con esta caída del nivel del mar provocada por la glaciación, las plataformas continentales emergen, y con ella la de Cádiz. Al terminar el máximo glaciar, se inicia un periodo, con la glaciación colmiense, al terminar, se inicia un periodo de calentamiento que se llama el Holoceno. Periodo de calentamiento muy rápido. En muy poquitos años, apenas unos 11.500 años, el calentamiento es muy rápido. Y se inicia un proceso de subida del nivel del mar. A medida que se van fundiendo los hielos glaciares, los mantos laurentinos y filo-escandinavos, empieza a subir el nivel del mar muy deprisa, el calentamiento es muy rápido, y las plataformas continentales empiezan a ser inundadas. Al principio, que está aquí emergida, empieza a subir el nivel del mar, está aquí emergida, y se va cortando. En la zona de Cádiz, esto todavía es plataforma, esto que estamos viendo aquí, todavía es plataforma continental, pero cada vez va habiendo menos continentes. La línea de costa va retrocediendo. Sigue la subida del nivel del mar, aquí la tenemos, esto es subida del nivel del mar, con sus altibajos, claro. El calentamiento es rápido, subida rápida, retroceso rápido de la línea de costa, inundación de las plataformas continentales, cada vez menos. A medida que las plataformas continentales se van inundando, cada vez son más grandes, van siendo cada vez más grandes. Al ser más grandes, los sedimentos que vienen de los ríos van a ser atrapados en las plataformas y empiezan a depositarse los sedimentos fluviales, por ejemplo estos que vienen del Guadalquivir, sedimentos fangosos que están en el Guadalquivir, que antes vertían directamente al talud, ahora se van quedando en la plataforma. Entonces vamos teniendo un juego de retroceso de la línea de costa, atrapamiento de sedimentos fluviales fangosos, y donde no hay ríos se van formando islas barreras. Eso es esto amarillo, islas barreras. Eso nos ha permitido ahora explotar la arena para generar playas. La arena se coge en antiguas playas holocenas, aprovechando los sitios en que no había ríos. Por ejemplo, aquí en Trafalgar, en la zona de Trafalgar. El prodelta del Guadalquivir no llegó hasta aquí, no llega hasta aquí. Hoy día tampoco. Entonces aquí quedan los distintos niveles de isla barrera, como los que hay hoy día, ¿no? Y van retrocediendo, y ahí está la arena que nos sirve para regenerar nuestras playas. La sacan de antiguas playas holocenas, pero no muy antiguas. El Holoceno empezó hace nada menos que 11.000 años, muy poco, así cercano a la edad del bronce. Esto también explicaría la presencia de ciudades sumergidas, la leyenda de Atlantis, etc. Pues tiene que haber más de una, ¿no? Tiene que haber varias ciudades. Que la coloquen aquí cerca de Gades, Platón, pues mejor. Ya tengo más cosas para estudiar y para pensar. Al final sigue retrocediendo a nivel de la costa, el nivel del mar sigue subiendo, incluso si os fijáis en la curva esta, sobrepasa el nivel cero actual, que representa el presente. Lo sobrepasa, incluso inunda el estuario del Guadalete. Lo inunda y ya estamos donde Gabala. Hemos coincidido en lo que empezamos. Si Gabala empezó con las islas de Vieno, ya hemos llegado ahí. Todo es fluvial, vale, el estuario sí, el río, pero necesitamos esa subida del nivel del mar. Posteriormente el nivel del mar baja, se sitúa en lo que es la actualidad, que es esta. ¿Y cómo baja
hasta la situación actual? Bueno, es la regresión post-holocena. Una vez que se alcanza lo que se llama el máximo estático, que es esta situación, el nivel del mar pues empieza a bajar otra vez por un pequeño cambio climático. Empieza a bajar y los fondos estuarinos empiezan a emerger y empiezan a ser retrabajados por las mareas, las corrientes, etcétera, y dan lugar a todo el sistema actual de isla barrera, etcétera, y a la configuración de la bahía. Pruebas de esa bajada, de esa subida y de esa bajada, pues las tenemos también. Si vemos las curvas de nivel del mar, de cambios de nivel del mar recientes en los últimos 6.000 años, vemos que esas subidas y bajadas son considerables y que están representadas en distintos sitios del Atlántico por distintos autores. Tenemos más pruebas, tenemos niveles conchíferos, por ejemplo los del río San Pedro y en otras zonas de la bahía, son niveles de concha parecidos a aquellos del Plioceno, que han podido ser acumulados por lo que sea, por eventos, por tsunamis, por tormentas, pero que están ahí y que están en sitios altos, a bastante altura sobre el nivel del mar. Y además son organismos que ya están extinguidos, que no aparecen vivos. Entonces estos niveles, que están en distintas cotas, nos están indicando un nivel del mar diferente al actual. Por tanto, vamos teniendo pruebas no solamente de la subida, sino también de la posterior bajada. Hay más pruebas de la bajada, del proceso del nivel del mar. Una prueba, por ejemplo, son los sondeos que se han hecho en el antiguo estuario de Guadalquivir, donde se han encontrado marismas, depósitos fluviomarinos, etcétera, etcétera, de estuarios, etcétera, ¿no? O sea que se conforma el modelo. También el carácter progradante que tienen las islas barreras. Por ejemplo, en la zona de Valdegrana, los Toruños, se han descubierto varios niveles de barras litorales que son más antiguas en la zona interior y más modernas hacia afuera, es decir, que están creciendo hacia afuera, progradando, o sea, creciendo hacia la cuenca, a medida que el mar se va retirando. Y lo mismo en Santipetri, en la zona de Camposoto, las barras también tienen carácter regresivo, o sea, se llama progradante porque avanza hacia la cuenca, pero eso lo produce es que el mar va retrocediendo, lo contrario de antes, de la transgresión holocena. Entonces, que ese cambio del nivel del mar, que configura la bahía de una forma casi definitiva, esa conjugación de materiales, tectónica, más cambio del nivel del mar, va configurando ya lo que es la bahía de Cádiz, ¿no? ¿Procesos actuales se cree que siga? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Bueno, procesos, una vez que se configura la... Es poco ya, una vez que se configura la bahía, como hemos dicho, el relleno, sobre todo el relleno posorogénico, que es el característico, el que ha quedado en el relieve, son los edificios que nos decoran un poco el paisaje de aquí de la bahía, típico, la tectónica y los cambios de nivel del mar. La bahía está como está, así, más o menos, con sus procesos, etcétera, sus sistemas ¿cómo era? Vale. Bueno, hablando un poquito de la dinámica actual que hay en la bahía, yo he tenido que seleccionar algunos temas, todos no los puedo tocar. He seleccionado algunos que por ser esta tierra de mar y eso, pues sean más submarinos que de otro tipo, ¿no? Porque habrá procesos edáficos y cosas que yo no he tocado. Los sondeos, sobre todo submarinos, nos indican que en la zona, los sedimentos actuales, recientes, presentes, en la bahía de Cádiz, pues indican, el análisis de las facies indica que hay depósitos de muy alta energía, y de calma. O sea, unos producidos por flujos muy rápidos, otros por flujos más lentos, etc. Son los tres tipos de procesos que hemos detectado, clasificado, a partir de los registros que hemos podido tener disponibles, ¿no? Registros submarinos, análisis de las facies de esos depósitos. Los de alta energía, empiezo por estos. Los de alta energía pues, son característicos de los procesos de playa. Son generados por el oleaje dominante, por ejemplo, de la playa de Camposoto, y los mecanismos de acción de los frentes de olas y de retroceso de las corrientes de retorno, eso que se llaman resacas. Nosotros lo llamamos corrientes de relajación o flujos de relajación, que son como consecuencia de la acumulación de frentes de olas, se produce un ascenso del nivel del mar en la costa, que a veces es importante, aquí no, pero en la zona del Golfo de México, con los huracanes y eso puede ser de varios metros. Eso produce una diferencia de gradiente entre la zona costera y un poquito más adentro, que hace que se produzcan corrientes de relajación para compensar hidrostáticamente
el nivel, ¿no? Y esas corrientes son las que erosionan las playas. Esos depósitos que se van generando hacia la plataforma formarán luego una serie de fases de este tipo. Calmas, fangos típicos de la plataforma interna, lo negro, con zonas interdigitadas que son las capas de temporal. Cada temporal estará marcado por una capa que se llaman tempestitas. En la bahía de Cádiz, con zonas de barrido lateral, pues hemos visto algunas flechas de arena y grava con megarriples sobreimpuestos, o sea, son formas como listraduras de esas que aparecen por la playa, un poquito más grandes, que nos está indicando el alcance de esa corriente. Esto está aquí, en este punto. Entonces vemos claramente que todas estas playas del frente, que es bastante dinámico, el frente de Los Toruños, de Valdelagrana y el frente de Vistahermosa y todo eso, responden con bastante energía a la acción de los temporales y va generando estos depósitos típicos que luego ya en el registro quedarían así, una alternancia, que es parecido a lo que se ve en el Plioceno también, alternancia de tempestitas y periodos de calma. Eso se ve también en los materiales antiguos. Hay que tener en cuenta que el estudio del presente facilita el del pasado, se llama el principio del actualismo. El presente es la clave del pasado. Si no entendemos los procesos actuales, es muy difícil que se entiendan los antiguos. Los antiguos nos dan las tendencias. Aquí se ven capas de tormenta, este es el bajo de la galera, y aquí vemos una alternancia de capas de tormenta y capas más gruesas de grava, que pueden ser... Bueno, las capas claras son de fango y limo, y las capas gruesas son de grava y otros materiales más gruesos, lo que indica esa alternancia de periodos de calma y periodos de temporal. Además de los periodos de calma y temporal, aparecen niveles bioclásticos con muchos materiales acumulados, muy gruesos, que nosotros queremos verlos como tsunami. Como se ha puesto de moda, pues vemos lo que no hay, o vemos lo que hay, son Quijotes. Y hemos querido ver tsunamis donde a lo mejor no los hay, o sí los hay, pero bueno, ya ha dicho José María que era una distracción esto, pues ya está. Esos niveles tsunamigénicos los hemos querido ver en algunos registros, en algunos sondeos, y son niveles bioclásticos, con un tamaño más o menos grueso. Incluso los hemos querido colocar con un calzador con la edad de algunos tsunamis registrados históricamente, desde el del 55, ¿no?, el maremoto de Cádiz, hasta tiempos romanos, etc. Todo esto yo lo dejo un poco en la quimera, un poco en el planteamiento, de jugar con eso, informarse. Podrían ser tsunamis, podrían ser temporales. Las facies, los depósitos son muy parecidos. Pero como estamos en un sitio que los ha habido, importantes además, muy gordos, pues ese factor no lo puedes dejar. Es un factor tectónico importante, entonces lo tenemos que considerar. Los ha habido. Si no los hubiera habido y no se hubiera registrado en la historia, pues a lo mejor no lo decíamos, ¿no? Pero como están, pues los tenemos que contemplar. Además hay bloques acumulados, imbricados, en fin, que hay huellas de que esto podría haberse movido por un flujo más que un mero temporal. Otro efecto que hablan algunos autores de los tsunamis, como este de Cristino D'Abrio, es los desbordamientos, los washover fan, típicos también de aquí, esto es el Fangosotro, San Fernando. Y estos desbordamientos y los que hay en la zona de los Toruños, en Valdelagrana, según este autor, pues considera que era el efecto de la ola que generó, o varias olas que generó el tsunami de 1755. Es una hipótesis de él. Considera que se rompe el cinturón, el cordón lunar de esta zona y que se produce unos desbordamientos, unos washover, similares a estos, que considera que son generados por esa ola de tsunami que llevó la arena desde la playa hasta la bahía. Eso es cierto. La arena que estaba, por ejemplo, en el camino de Cádiz, el arrecife, pasó a la bahía y se colocó encima ahí un estrato de arena. Luego vendría otra vez el fango. Pero eso es verdad que existió. Y esos desbordamientos o washover, algunas veces pues ya quedan abiertos. Por ejemplo, este de aquí, en Santipetri. Este ya cuando sube la marea pasa al otro lado, con marea viva. El tsunami abre esto, rompe la barrera por distintos sitios y ya penetra fácilmente. También, bueno, luego son pasos, ¿no? Bueno, ya terminando un poco, el otro agente de calma son las corrientes mareales. Las corrientes mareales no solamente joroban la actividad portuaria o la complican, sino que también han conformado un poco la disposición de los sedimentos del fondo de la vía de Cádiz. Realmente la distribución general
de los sedimentos de la bahía está más conformada por las mareas que por las olas y los tsunamis, que han actuado, por supuesto. Pero la actividad diaria, continua, habitual, es de las mareas. Las mareas en Cádiz, aunque no sean de rango muy alto, es una zona mesomareal, tienen un efecto muy curioso. La onda de marea se propaga de sur a norte y al llegar a la bahía de Cádiz pues son llamadas por un déficit hídrico y entran por vasos comunicantes, pero antes de entrar se dedican a merodear, a hacer aquí sus eddies, sus recorridos, sus cosas, ¿no? Y van depositando sedimentos, cogiendo otros que vienen de los ríos, etc. Depende mucho del clima marítimo, si hace levante, poniente. Al final penetran como la esponja que suponen los esteros y se queda allí. Cuando llega el repunte, empieza a bajar la marea, pues salen y como haya levante, como en esta situación, esta es una imagen en Landsat, con levante, esto mantiene en suspensión, cuanto más rojo, más mantiene en suspensión. Entonces el levante moviliza los fondos de pequeñas olas cortitas que generan levante en esta zona, porque no hay mucho FED, y son fondos, claro, las olas son de poca altura, pero como ha subido la marea mucho, los removiliza, forma una especie de chocolate o de café con leche, y con la marea arriba los saca fuera. Y ya lo pone en comunicación con los fangos del Guadalquivir. Estas son las trayectorias que siguen las corrientes mareales. Aquí está calculado mediante pistas de minerales, viendo los minerales que va dejando las trazas, pero es que luego la cartografía de los sedimentos lo marca igual. Esta bifurcación no es más que el bajo de la Galera. Es una gran rotonda que divide a la bahía en dos canales. El canal del norte, que es el que salían los barcos hacia arriba, y el canal principal, que son como se llama, ¿cómo se llama? Las cartas, el canal principal y el canal del norte. Pero es que están marcados por sedimentos finos, fangosos, mientras que la zona que está a la sombra del bajo de la Galera es zona de arenosa. No hay tantos depósitos fangosos. Finalmente, las mareas también retocan la llanura mareal y van generando una serie de, modificando las llanuras mareales, retocándolas con el flujo y reflujo, y genera una serie de deltas de bahía o deltas mareales, como este del río Arillo, que está modificado por las mareas, incluso por el oleaje. El viento del norte genera unas olitas aquí que no dejan crecer a esta parte, y esta que está al socaire, pues sotavento, pues va creciendo más. En fin, que hay una serie de combinación de efectos. Esto es el Trocadero, la zona del Consulado, también un delta de bahía. Esta es la zona de aquí de San Fernando, la Carraca, la Chica está ahí arriba, y todo el sistema del Taico, que está más asociado a la desembocadura del Guadalete, pero que es un conjunto de cosas. Aquí está el delta que da hacia Delta Mareales, que da hacia la bahía, en la zona de Puerto Real, de los Toruños, etcétera, etcétera. Y un poquito de bibliografía y se acabó. Si queréis preguntar algo que yo pueda contestar. Bueno, podéis preguntar lo que queráis, no puedo contestar, ¿no? Dos preguntas. No, que estaba antes. Bueno, yo creía que nos iba a hablar también un poquito de la paleotopografía de la bahía en tiempos históricos. Pero yo soy arqueólogo. Ya lo sé. Pero bueno, que a través del estudio de los sedimentos se puede ver cómo estaba conformada, por qué islas estaba conformada la bahía en aquella época. ¿Hay alguna novedad al respecto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, hace poco leí en un libro que el estero de Astarregia, procedente del lago Ligustino, podría haberse comunicado en tiempos históricos con la bahía. ¿Hay algún dato que apoye esa teoría? Yo lamento mucho no poder responder a esa. A la segunda, seguro que no, porque esos son de un tipo de especialistas más pegados a los arqueólogos que mi territorio, que es sedimentología. Entonces, me gustaría poder contestar de verdad, pero sería una falta de honestidad por mi parte de responder a la segunda, seguro. La primera, ¿se me la puede repetir? Porque bueno, no, sí. En tiempos históricos, digamos, en tiempos de la colonización fenicia,
Aquí llegan los fenicios y se encuentran con una serie de islas que más o menos se sabe cuáles son, y tienen sus nombres, Cotinusa, Giteia, etc. Y lo que le preguntaba es si con los sondeos últimos hay alguna novedad en esa distribución. Eso es cuando se inunda el estuario del Guadalete, estamos en ese momento. Estamos en 4.000, 3.000, 6.000, está claro cuando se produce el máximo estático, pero Holoceno. En el máximo estático Holoceno se inunda el valle del Guadalete y toda la bahía se convierte en islas, incluso con la configuración tectónica ya que tenemos ahora mismo. Entonces, sí, claro que está verificado eso. Entonces, geológicamente está demostrada subida del nivel del mar y posterior bajada. Entonces, lo que es el estuario del Guadalete, ahora mismo estaría completamente inundado. Pero me temo que no... Que es un problema de geografía y de arqueólogos, ¿eh? Nuestro terreno es diferente. Bueno, dos preguntas. Primera, cuando yo era niño iba al cerro y había mucho cuarzo. Íbamos a coger cuarzo los niños. Había mucho. Jacinto de Compostela. Sí. ¿Qué explicación tiene eso? Una pregunta. Y la segunda hay gente que puede contestar mejor. La segunda pregunta es, desde el punto de vista geológico, el islote donde está la fortificación de Santipetri forma parte del territorio de la actual isla o de Chile. Vale. Empiezo por la primera. La primera son jacintos de Compostela, son cuarzos bipiramidados. Son típicos del Triásico subbético, en facies que se llama germano andaluza, se llama así la facie, es el nombre internacional. Esos cuarzos aparecen bipiramidados junto con aragonitos, que son tales como torrecitas de carbonato cálcico, que sí que la he visto yo en la zona como he dicho antes, ¿no? Que hay un compañero que sabe. En la zona de ¿cómo se llama? No, Fuente Amarga. Ahí hay cuarzos, y en la zona esta de aquí son cuarzos bipiramidados. Son minerales diagenéticos, se producen una vez que se ha producido el sedimento, son minerales autigénicos que se producen ya con el depósito hecho, que se dan condiciones de temperatura y de composición química del agua y del cemento que es capaz de generar esos. Pero se producen después de que se ha producido la sedimentación. Se llama diagenéticos posterior. En cuanto a lo de la isla de Santipetri, el sustrato sí es el mismo. Los conglomerados sobre los que se asienta el castillo y las rocas con las que está hecho el castillo son las mismas que en la caleta. Son estos conglomerados, hemos dicho en galletas. Son esos. No son los mismos que hay frente a la rosa. Son más modernos. Pero son también pleistocenos, son cuaternarios. Dos preguntas. Primera, ¿nos podría hablar dos palabras sobre el canal de la Caleta? Y en segundo lugar, la teoría de que el Guadalquivir pudiera desembocar por Santipetri. Uy, esas son preguntas para el otro que iba a venir. Yo no me atrevo, porque quizás no esté de acuerdo con una, con otra sí. Yo no sé, la verdad, lo del canal de la Caleta, pues es que nada más que hay que ver el mapa para ver que efectivamente hay un surco ahí y una diferencia topográfica que evidentemente debe haber habido una canalización. Y lo del río Guadalquivir, que desembocase por Santipetri, ya Gabala dijo que era el Guadalete, ¿no? Gabala apunta al Guadalete, como hemos visto. Yo no me atrevo, la verdad, no me atrevo a decir ni siquiera. Como sé que eso es una propuesta, que ha hecho la comunidad, yo preferiría que... No me atrevo. Pero la excursión que nos llevaste decíais, yo no venía, claro, es que no somos uno, es que somos muchos, cada uno piensa. Claro, es que falta la otra parte. No, falta o simplemente que cada uno tiene sus ideas. No, una de las cosas que decíais era que había cuarcitas de Sierra Morena que estaban en el coto de la isleta. Sí, eso sí, ¿no? Y las mismas arenas rojas, esas que hemos visto, que fosilizan el nivel ese de playa que estaba con una cicatriz erosiva. Y esas arenas tienen cuarcitas, muy redondeadas, fluviales. Macpherson atribuía su origen a la Atlántida. Él pensaba que en el saco de Cádiz, lo que es la otra parte simétrica del Golfo de Cádiz, se llama el saco de Cádiz, ¿no? El mar de Cádiz, por los alemanes. Él pensaba que el continente
que había estado dando materiales de este tipo a todo el alrededor, todos los ríos, que había un sistema fluvial, una red fluvial. Eso se ha demostrado que no es posible, porque los sondeos que se han hecho ya en el estrecho y todo eso demuestran que ese continente no existe, que lo que está debajo del Golfo de Cádiz son sedimentos de la cordillera, petrogénicos y tal, ¿no? Incluso más modernos. Las cuarcitas probablemente vengan de Sierra Morena. Parece ser que durante el Plioceno, al final del Plioceno, el Plioceno superior, antes del Pleistoceno, no solamente hay movimientos neotectónicos en la parte sur, que es la cordillera, sino que también hay movimientos tectónicos en el norte, en lo que es el macizo ibérico. Y que esos movimientos dieron lugar a una red fluvial muy activa que generó una serie de terrazas fluviales cargadas de sedimentos fluviales, como las arenas rojas con cantos, que fueron progradando, o sea, creciendo hacia la cuenca. Cuando en los sucesivos cambios del nivel del mar, que hubo en el cuaternario, cuando alcanza el nivel del mar a una de esas terrazas, la convierte en área fuente. Incorpora esos clastros fluviales a las formaciones de gravas, arenas y conglomerados pleistocénicos. Y por eso están metidos ahí. Es una explicación más o menos... Paso a paso la formación de las Islas Gaditanas y hablaba de ese canal de la Caleta. Incluso en un buscador de Google, introduciendo formación Islas Gaditanas, Universidad de Cádiz, pueden acceder a... Sí, pero eso yo no digo que eso está claro. Más Lo que pasa que eso es... Por si quieren tener algo No, de por favor, sí, claro que tenemos, eso ya está claro. Lo que pasa es que ese canal de la Caleta, a lo mejor en el concepto de la escala que nosotros lo estamos viendo, queda como un poquito, bueno, eso es un relieve más de los muchísimos que hay aquí. Como también si subiese mucho el nivel del mar, San Fernando queda dividido en dos islas, no en una. O sea, eso es así, porque también hay canales. Pero yo ahí, vamos, no he entrado mucho porque he ido a la configuración realmente del origen de las bahías. Los accidentes topográficos recientes, en época histórica y tal, pues claro, están ahí. También los árabes, hay historiadores de Andalusí que hablan de olas como montañas, se están haciendo alusiones a tsunami. Pero claro, es que esto entra dentro del terreno más de la historia. Y claro, ¿Suena forma parte de un gran delta? El Guadalquivir, un desembocadura o... Sí. Sería como todos los ríos, con un delta grandísimo, ¿no? Prodelta. Y San Fernando formaría parte de ese delta. Pues sí. O sea, que sería grandísimo, ¿verdad? No, bueno, no sé si retroceder. Cuando hemos visto que se cierra el estrecho y vuelve a abrirse, queda como una especie de golfo, un triángulo ahí. Eso sería el punto donde quizá desembocasen los distintos sistemas fluviales. Los primeros aportes llegan de la cordillera, el relleno es más de la cordillera al principio. Entonces es porque más adentro lo que se están depositando son material pelágico. Entonces el relleno de la cordillera más bien vendría de una red cercana a la cordillera, o sea que iría de sureste hacia el norte. Serían como afluentes del Guadalquivir. Pero claro, la red fluvial completa, ten en cuenta que la red fluvial del Guadalquivir se machacó después del Cuaternario con esas fracturas que hemos visto, quedó machacada y dividida en varias redes fluviales más pequeñas, entre ellas Guadalete, que pudo haber sido un afluente del Guadalquivir, pero quedó cuarteada por ese sistema de fracturas que hemos hecho de estos materiales. La pregunta que le hago es la siguiente. Yo en verano, no que vaya de vez en cuando, voy todos los días a la playa de Camposoto. Me hago recorrido hasta la punta del Boquerón. Entonces la pregunta mía es la siguiente. Hará unos 4 o 5 años me llevo la sorpresa que cuando al verano siguiente voy a la playa, una duna que estaba situada a unos 8 o 10 metros del máximo avance de la pleamar y que puede que tuviera unos 10 o 12 metros de altura, 10 o 12 metros, ha desaparecido. ¿Hay alguna referencia de que en esa época, que digo, puede hacer unos 4 o 5 años, se produjera alguna marea fuera de lo normal? Porque es que es una cosa que me llamó muchísimo la atención. Claro, en poco tiempo los cambios son los que estamos viendo. 5 años de sequía, 5 años de calma, luego vienen temporales. Entonces, en el momento de temporales, con mareas vivas se destroza esas zonas litorales. Esas zonas litorales tienen un carácter efímero. Y salvo que estemos en regresión, si el mar está retrocediendo, quedan algunas, por ejemplo,
la arena esta del río San Pedro, que está bajo los pinos, la arena esta que está en la zona yendo hacia, ¿cómo se llama?, el Pinar de los Franceses, que está con arena eólica. Si el mar retrocede, esas son pruebas de que el mar estuvo más alto. Si el mar retrocede, es posible que quede algún registro, pero si el mar no retrocede, todos los materiales que están a merced de la marea, coincidiendo la marea con el temporal, son barridos, son destruidos y se forman microacantilados de la arena. Y como aquí estamos en una zona, en fin, yo hablo de lo que sé, estamos en una zona que está controlada por la acomodación, eso significa que no hay aportes, que tenemos muy baja tasa de aporte, de hecho ninguna. Aquí no llegan aportes fluviales, ni llegan aportes de ninguna parte, y los pocos que hay están como controlados por el hombre, mediante paseos marítimos. La playa de la Rosa se llama La Rosa por las arenas rojas, que se llena todo de barro. Ahora ya no se pone tan roja, porque está el paseo marítimo, en las vanguardias de los ríos han hecho calles, porque era el sitio más fácil para bajar, entonces todo eso ha quedado fosilizado. Los aportes, incluso los aportes locales, han quedado muy disminuidos. Entonces, ¿qué hace la energía de la playa? Si tenemos un periodo de mucho temporal, se comen las dunas. No, eso se llama retrabajamiento. Entonces se alimenta de sus propios depósitos. Entonces la playa retrocede, está en erosión. Se llama estar controlado por la acomodación. O sea, estamos en un sistema en el que entre que no hay aportes que vengan del río y que los que hay locales, de rieras, aguadas, etc., están ocupados y interrumpidos los flujos, los aportes, domina la acomodación. Por tanto, domina la erosión. No, sí, es que me llamó mucho la atención porque sí, no, fue en un periodo relativamente corto. Sí, es que son arenas que cuando sube la marea y coincide con temporal, las barras y la corriente de resaca se la llevan a la plataforma. Ya depositan allí. Una pregunta. ¿Tectónicamente la bahía de Cádiz está en elevación o depresión? Pues hay las dos cosas, porque como la tectónica es de bloques y también diferencial, dependiendo si tiene debajo de aquí los salinos, como el del Cerro de los Mártires y otros como comentan en la zona de la bahía, unos bloques, cuando un bloque se bascula, vas a tener una parte que sumerge y otra que sube. Son movimientos diferenciales de basculamiento verticales, entonces una zona puede estar subiendo y otra puede estar bajando. Respecto al nivel del mar, sí se sabe que el nivel del mar, a través de los mareógrafos, está subiendo a una tasa de 2 milímetros al año. ¿Y llegará a unirse África con Europa? No, nunca se unió, ni en el cuaternario, que yo sepa. Hay gente que puede contestar eso mejor que yo aquí, pero que yo sepa, nunca llegó a unirse. Pero eso no. No se puede dar caso. Hombre, tenía que ser una bajada catastrófica o una tectónica muy fuerte, como la que se dio en el mesiniense. ¿Y no es que todo esto es cíclico? ¿No vamos de supercontinente a continentes? Bueno, el ciclo de Wilson... Como flujo de Pangea, o como dicen que sí, pero eso tarda miles de millones de años. No, a esa escala no. No, pero a esa escala no. A esa escala no. Cíclico es los cambios estáticos de nivel del mar. Eso sí, que están relacionados con los ciclos orbitales, de las variaciones de la órbita terrestre, variaciones del eje de rotación. Eso sí, los cambios estáticos y climáticos. Eso sí son cíclicos. Pero los cambios tectónicos siguen una tendencia que, bueno, termina cuando los continentes chocan, que es el ciclo de Wilson. Empieza una fase de deriva, de separación, de dorsal, y termina cuando chocan. Pero no es el caso este. Aquí, además, las placas se están rozando horizontalmente. No chocan, sino que se deslizan una sobre otra. El tema es muy apasionante, daría origen a multitud de preguntas, pero el tiempo ya es excesivo y tenemos que cumplir un horario en este recinto que hay que respetar como es natural. Muchas gracias y enhorabuena por la conferencia y por la respuesta a las preguntas que se han planteado. Las de arqueología, que van con arqueólogos, claro. Ya lo traeremos. Hay geólogos que trabajan más próximos a ellos. En nuestro caso es más geología pura. Bien, sesionalmente la academia va a trasladar su próximo acto a un viernes. Saben ustedes que normalmente son los martes. En este caso será el viernes día 30. La razón no es otra que la persona que nos va a ofrecer
que es el catedrático de oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, don José Manuel Benítez del Castillo, solo puede hacerlo en viernes. Creemos que merece la pena trasladar la fecha para contar con él. La conferencia que va a ofrecer, interesantísima y además de mucha originalidad, es la visión de los pintores, lleva por título. Es una visión de un catedrático de oftalmología que expone cómo influye la patología visual de los artistas en la ejecución de sus obras. Y él lo explica y lo demuestra con todo el proceso de las obras por el estado de imagen. Esto será el próximo viernes a las 7:30 de la tarde, aquí mismo. Y permítame que ya por último les adelante otra conferencia también muy original, que la va a impartir don Carlos García de Paredes Núñez de Prado, que esta noche nos acompaña, arquitecto técnico y ermitaño de la diócesis de Cádiz y Sevilla. Lleva por título El arte visigodo en la provincia gaditana. Como a todos los actos, a esto están ustedes invitados, pero lo hago con especial interés porque las dos son de gran originalidad y creo que va a dar lugar también a un tipo de preguntas de despertar la expectación de todos. Muchas gracias por la asistencia a todos y queda clausurado.